noches, mi nombre es César Villalobos. En esta noche estoy con mi compañera Liz. Mucho gusto. Liz, bueno, es un proyecto que nació ahí, estaba haciendo con Raymond. Y yo, bro, es que hay gente que está pasando por cosas que tal vez nosotros ya pasamos y qué bonito sería como que esa gente vea que no están solos en una pelea. Entonces yo dije, bueno, voy a invitar a una amiga, la guitarrista de la iglesia, ¿verdad? Compañeros, ¿sabes? No es tan pro como el bajo somos todos, ¿verdad? Yo soy el chistoso. Pero Liz, dígame una cosa, ¿quién es Liz? ¿Quién es Liz? Creo que en lo personal uno siempre se pregunta por qué llegamos a ser, o quién llegué a ser yo al día de hoy, ¿verdad? ¿Qué hizo que me formara hasta el día de hoy? Bueno, yo nací en Heredia. A usted de las flores, ¿sabes? Yo no, Luis de las flores. Yo soy de la ciudad de las flores. Ah, ciudad de las flores, sí. Bueno, y de ahí me fui mucho tiempo para la zona sur. Constantemente mis papás no, fueron errantes, diría yo, porque nunca se establecieron en un solo lugar. Yo le diría a usted la cantidad de lugares en los que yo he vivido, se sorprendería. Creo que he viajado a un montón de lugares, un montón de veces, y lo que cuesta uno lograr tomar identidad en esa área. ¿Y por qué tomar identidad? Porque yo siempre con mis papás viajábamos, y cuando ya yo estaba estableciéndome, yo teniendo mis amigos y todo eso, mis papás decían mudarse a otro lugar. Entonces tenía que empezar de cero a retomar mi vida, a hacer nuevos amigos, y eso en la infancia lo marca mucho a uno, lo marca porque usted nunca tiene algo con que diga, ah, sí, este es mi amigo de tantos años. Y le costaba mucho eso hacer amigos, digamos. Es que cuando uno es niño, uno como que a veces es tímido por hablarle a una persona, además un niño, o a veces uno es, ay, qué chido, yo quiero jugar. Creo que es más fácil de adulto, porque adulto usted es más como ya entrar a la persona, pero le costaba, digamos, ¿qué siente usted? ¿Le costaba o no? Me costaba bastante. Aparte de que recibía mucho en las escuelas en las que estuve, recibía mucho bullying y recibía mucho rechazo también, por compañeros, inclusive por profesores. Y bueno, yo detestaba estudiar, era algo que no me gustaba para nada, ir a la escuela y cosas así. Era algo que definitivamente en lo personal a mí no me gustaba, y era no tanto porque sí quiero superar mis no, sino porque a veces me decían cosas tan feas, apodos tan feos por mi color de piel, por todo, que yo decía, yo no quiero ir. Nunca fui de decirle las cosas a mi papá, siempre fui muy reservada con esas cosas, pero sí, en esa área sí me costaba bastante. O sea, que yo me acuerdo, a mí me encantaba mucho ir a la casa de mis abuelos, y la típica mejenga de las 4 de la tarde, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo de niño era muy delgado, pero llegó un punto, cuando yo tenía como 8, 9, como que se me hizo cierta pancita. Eso típico en chiquito que digamos, porque yo, como dice usted, aquí tal vez no tenía mucha gente. Y me acuerdo que a mí me decían, que a mí me molestaba, me decían chanchito blanco. Porque yo no sé por qué dicen que yo soy blanco. O sea, yo soy casi del mismo color. Pero dígame una cosa, Liz, digamos, ¿cómo era usted en el mundo? O sea, ¿cómo fue su parte antes de llegar a una iglesia? ¿O en qué momento fue usted cristiano todo, digamos, creyente de Dios toda la vida? ¿No lo fue hasta cierta edad? ¿Cómo era? Bueno, yo nací en el Evangelio. Siempre conocí a Dios, siempre escuché de la palabra, pero suele suceder, bueno, yo tengo tíos, primos y todo, pastores, y pasaba esto conmigo, digamos. Cuando yo iba a la iglesia o así, era una niña, desde que tengo memoria, pero desde que más me acuerdo, que tenía 7 años, yo veía a mis tíos, y con esto no digo que todos, yo sé que todos cometemos errores, aunque hay errores que lo marcan a uno para toda la vida. Y yo tenía tíos que hacían cosas que no deberían, pero cosas que estamos hablando graves, digamos. Y yo los veía ir y servir en el altar, ir y ministrar o ir a hacer cosas. Entonces yo decía, entonces, ¿qué clase de hijos son, Señor? O sea, son tus hijos, pero hacen estas cosas y después yo los veo ahí. Entonces, en mí, digamos, se fue creando eso como de que a qué Dios le sirve. Entonces, nací en el Evangelio, pero nunca conocí a Dios en el Evangelio. Porque Entonces sabía que existía un Dios, pero no conocía a Dios. Correcto, realmente. Sabía que existía Dios porque siempre me lo decían,
pero nunca había tenido un encuentro con Dios. Pero qué interesante eso, que usted siendo pequeño se diferenciaba eso, digamos, de que veía que ellos no estaban haciendo lo correcto y sin embargo iban y hacían, y eso le generó cierta controversia. Pero, y digamos, después, ¿qué Bueno, continuó? cuando llegué a los... Casi que el evangelio para mí era algo obligatorio, no era algo que yo decidiera, sino era que tiene que ir, porque si usted no va a la iglesia, entonces no puede ir a jugar con sus compañeros, por ejemplo. Entonces siempre fue como obligación, no es algo que yo quería hacer porque No, no amaba. era un disfrute. No. Y bueno, eso a los 14 años, yo empecé a, ya que eso que usted se va sintiendo más grande, más, ya puede salir, la mera rebeldía. Yo recuerdo que un tío le tenía, él era súper religioso y decía que las cruces eran lo peor. Entonces yo me ponía cruces en todo lado, parecía esos que asustan a los vampiros, literal, solo para asustarlo a él. Parecía una casa de vampiros. Literalmente, entonces con él era así, con mi tío, entonces siempre empecé a rebelarme contra todo. Digamos, sí sufrí mucho de niña, entonces todo lo que venía arrastrando, más todo lo que veía, entonces yo empecé a apartarme del Señor. E incluso yo podría decir que ni apartarme de Él porque nunca lo había conocido, entonces era como alejarme de la iglesia. Era como, ya no quiero ir, para mí... Realmente su problema en sí no era con Dios, sino era con la iglesia, porque como ser obligado, usted sentía, y ya te hiciste rebelde, digamos, de ir a la iglesia. No era tanto un problema contra Dios, porque solo estoy diciendo, no era de la iglesia y molestar a los tíos. Era eso, era como llevarle la contraria, porque ya no creía en lo que ellos predicaban, no creía en lo que ellos decían, porque yo siento que uno tiene que dar fruto como hijo de Dios. Usted tiene que caminar conforme a la perfecta voluntad de Dios, pero predicando, porque yo recuerdo mucho esto cuando Pedro empezó, que agarraron a Jesús y Pedro empezó a correr, que le dijeron, hueles a él, caminas como él, o sea, eso quería decir que Pedro se parecía a Jesús, y aunque él en su momento se asustó y lo rechazó, pero él caminaba como Jesús, él se parecía a Jesús. Yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer eso, que la gente nos ve y diga, wow, ese camina como Jesús, huele a Jesús, eso tenemos que hacer, reflejar a Jesús en nosotros. Y eso usted no lo veía en ellos. Eso yo no lo veía en ellos, entonces para mí era como, entonces el Dios que leen en la Biblia, el Dios que predican, el que hace milagros, el que es piadoso, el que es amoroso, ¿dónde está ese? Porque a mí solo me están enseñando un Dios castigador, si no haces entonces recibirás un castigo, eso era lo que yo recibía, eso era lo que yo vivía, entonces para mí era muy complicado creer en un Dios. Entonces también en el área de que Dios es mi papá, pues nunca, mi papá siempre fue una figura que me marcó mucho, digamos. Yo lo admiraba y lo respetaba y yo lo veía tocar, él tocaba la batería y yo lo veía ahí, para mí era mi papá. Y a la edad de 7 años mi papá comete el error de meterse con una hermana de mi mamá y esa hermana de mi mamá queda embarazada de una tía, de una hija de mi papá. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí el mundo se me vino abajo, para mí mi papá lo era todo y en ese momento ya no tanto. Sí, entonces imagínate, ya era ver a mi papá, el que servía en el altar, cometiendo eso, destruyéndonos la vida, porque pasé de ser una nieta amada a ser una nieta rechazada por causa de lo que mi papá había hecho. Entonces ya era como, no te quiero porque te pareces a tu papá. Usted estaba cargando un pecado que no le correspondía, digamos, un error que nunca fue suyo. Eso es eso, lo marcaron por un error que nunca fue suyo. Pues así. Y usted sabe que eso es una realidad muy grande. Hay muchos jóvenes y niños hoy por hoy que son marcados también así. Ellos son marcados por un error que alguien hizo, que no fue de ellos. Y puña, yo le voy a decir algo así. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, que mis papás le decían a mis abuelos, los de San Ramón, usted puede cuidarlos. No, si usted quiere, bueno, son historias de verdad, yo claramente estaba muy pequeño, ¿verdad? No, si quiere le cuidamos a Paola, porque Paola ya, mi hermana mayor, ya estaba grande, ya era adulta. Bueno, adulta en el sentido que tiene que como 3 años, en ese sentido. Entonces ya avisaba cuando ocupaba ir al baño. Pero nosotros, mi abuela de Guanacaste tenía que ir a cuidarnos. Porque mis abuelos al principio sentían ciertos rechazos en mi mamá y nos lo tiraban también a cierto modo hacia nosotros, ¿verdad? Porque a ellos no les parecía ese matrimonio. Entonces yo creo que yo entiendo un poco usted ahí, y hay muchos jóvenes, pero ¿qué? Adelante, digamos, ¿qué más? ¿Qué pasó, digamos? Okay, ¿qué me llevó a alejarme totalmente del Señor? Bueno, ya cuando pasó eso, aún así seguían ahí en la iglesia, obligatoriamente, pero ahí iba.
Pero ya, yo creo que llegó el momento en el que yo le dije al Señor, Señor, no te conozco, pero no quiero que me... Porque generalmente siempre pasaba, y no sé por qué, que me intentaba salir de los caminos del Señor y algo pasaba que me hacía volver. Y era como esa pelea conmigo misma entre quiero creer en ese Dios, pero no puedo. Quiero creer, pero no puedo. Y bueno, a la edad de que 16 ya empecé a ser loco, pero no tanto loco, es loco en que salía y tal vez mis amigos me ofrecían, nunca fue bueno para tomar, me emborrachaba con el olor, pero siempre por querer imitar lo que ellos hacían y querer encajar en un mundo donde para ellos todo era diversión, todo era, quiere desestresarse o quiere olvidarse de todo lo que está viviendo, tome una cervecita y no me gustaba, pero me la terminaba tomando. Y era como guácala, pero me la voy a tomar porque si mis amigos ven que tal vez no encajo acá, tal vez me van a rechazar. Y cuando uno ha venido de una vida de tanto rechazo, usted solo busca encajar. Quiero que me vean, quiero que la gente vea que aquí estoy yo, que quiero que sean mis amigos y que me acepten, pero como no me aceptan a como soy, entonces tengo que figurar. Usted se acoplaba a ellos, Correcto. es eso, usted tenía que ver cómo hacer como ellos, sí. Ver cómo hacer para que ellos se acercaran a mí. Y increíblemente siempre el rechazo, cuando uno es marcado con el rechazo, eso lo golpea tanto porque siempre te van a rechazar por algo. La humanidad siempre te va a rechazar por algo. Porque nunca, mi abuelo dice, tú no eres un billete de 10,000 para que le caigas bien a todo el mundo. Pero cuando usted viene con esa idea de que me rechazan, aunque te vuelvan a ver un poquito mal, ya usted siente el golpe hasta que Dios viene y sana esa área de tu vida. Es ahí donde usted puede entender, ok, me rechazan, pero no importa, mi Dios nunca me va a rechazar. Es diferente, pero hasta que Dios te sana. Entonces ya cuando cumplí los 18, para seguir con mi historia, creo que ahí sí definitivamente la volé del estadio. Porque ya empecé a pelear mucho con mi mamá, porque a la gente llegaba a decirle a mi mamá, es que vi a su hija allá en aquella esquina haciendo estas cosas, y tal vez no me veían a mí, veían a mis amigos haciéndolo, entonces para ellos era todo. Y yo siempre peleaba con mi mamá porque yo le decía, usted no me cree a mí, porque no me cree lo que yo le digo, lo que yo le cuento, siempre tiene que ser o creer lo que la gente de afuera le dice, y empezamos a pelear tanto, pero tanto, que mi mamá y yo nos llegamos literalmente a odiar. Ya yo no soportaba estar con ella, no soportaba convivir con ella. Para mí era algo frustrante, siempre a cada instante discutíamos. Yo le echaba la culpa a ella por todo lo que había pasado con mi papá, y un día de esto yo hablaba con ella y le decía, qué tremendo, yo la culpé a usted de algo que usted no era culpable. Creí que era su culpa, porque usted nunca estuvo para cuidarme, usted nunca estuvo ahí. Y ahora entiendo, digamos, el dolor que ella pasó en ese momento, como esposa, como todo hizo que descuidara a sus hijas, porque también ella estaba pasando un proceso difícil, cosa que no entendemos en el momento. Lo llegamos a entender después, cuando ya Dios nos ha sanado muchas cosas. Sí, es que uno cree en el momento que, digamos, que tal vez estabas pasando lo que sus abuelos decían a usted, entonces, y es que uno, como dice usted, uno en ese momento no comprende lo que uno habla y lo que dice, porque usted viene con una mentalidad de que, mira, me acuerdo que pasó esto y esto, pero ahora, como me echan la culpa a mí, yo se la echar a alguien. Sí. Como cuando uno juega un chiquito. Yo me acuerdo que yo con mis hermanos, yo rompí algo y no, es que el culpable fue él. Sí. Uno siempre busca la culpa. Pero bueno, eso fue a los 18 años. ¿Cuándo es usted ahorita? 28. Ay, qué puñal. No, está joven todavía. Puñal, pero, ok, ¿y qué pasaba, Lisa? Los amigos de Liz ahí, ¿qué? ¿La ayudaban, la motivaban? Con esa parte de que los papás, ¿qué decían sus amigos? ¿Ellos sabían, no sabían? Pues sí, claro, y era como, ay, no le haga caso a su mamá está loca. Ay, su mamá lo que es una anticuada, ella lo que quiere es joderle la vida, porque generalmente siempre encontramos las amistades que están hasta viendo peores cosas que uno, entonces para ellos es como, o sea, desestrés, de por sí, ¿qué van a hacer sus papás? No lo van a echar, cosa que siempre me echaban, siempre me terminaban echando. Varias veces dormía afuera porque mi mamá no me dejaba entrar porque yo llegaba a las 10 de la noche. Entonces después dije, pues llego a la 1 de la mañana. Y tal vez solo era por ir y estar sentada hablando con personas que ni eran. Era la rebeldía la que te debía hacer. Claro. Pero usted en esos momentos, usted sentía, es que antes usted me dijo, y me gustó, usted decía, yo sentía que algo me jalaba para atrás. Sí, yo sentía que yo hacía algo, pero algo me jalaba. O sea, y en ese tiempo y todo eso, también usted sentía como que había algo que decía, Liz, no, no. O digamos, en ese tiempo tal vez usted dice,
Lo escuchaba, pero ya lo ignoraba. Al principio, como hasta la edad, yo puedo decir que como hasta la edad de los 20 años, yo tuve esa lucha, de que siempre había algo que me frenaba, era como algo interno que uno no logra entender, era algo que yo decía, yo voy a hacer lo malo, pero algo me dice, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Y sentía una tristeza que no comprendía, cuando yo iba a hacer algo malo sentía esa tristeza, esa algo que yo decía, perdón, y no sabía ni a quién le estaba pidiendo perdón, solo perdón. Y me dolía. Y después ya llegué a hacer cosas más graves. Creo que entre más cosas malas tú hagas, más te vas alejando de Dios. Y aun cuando tú no has tenido tal vez un encuentro tan personal, pero Dios está ahí a la puerta, ahí esperándote, ahí tocando, pidiendo, hija, yo te estoy buscando, yo esto, y usted no lo ve, pero ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya empecé a hacer cosas que a Dios ya definitivamente no le agradaban, yo sé que uno mismo empieza a alejarse tanto de Él, que llegó el punto donde, bueno, los religiosos me decían, ya usted no tiene perdón de Dios. Lo que usted hizo ya no tiene perdón de Dios. Entonces yo decía, pues si no tengo perdón de Dios, entonces voy a seguir haciendo exactamente lo mismo, porque de por sí, si me voy a ir al infierno, y al pensamiento, si me voy a ir al infierno ahorita, o cuando tenga 50, o cuando tenga 60, puedo seguir haciendo exactamente lo mismo. Porque eso me decían mis tíos, usted ya no tiene perdón de Dios, eso es lo que usted hizo. A mí mis tíos me bloquearon de Facebook, me hicieron a un lado cuando yo empecé a hacer cosas que a Dios, yo sé que a Dios no le agradaban. Mis tíos me empezaron a hacer a un lado, mis tíos pastores Y esas cosas que usted hacía, digamos, tenían una influencia por los amigos con los que usted andaba. Claro, uno piensa que no, pero sí es influenciado mucho por los amigos, porque esto es como un imán. Yo nunca tuve amigos que hicieran otra cosa que a mí no me gustara. Siempre tuve amigos que hicieran cosas que, a final de cuentas, pues me terminaban gustando porque las terminaba haciendo. Entonces, siempre fue así. Las amistades siempre terminan influyendo en lo que nosotros hacemos. Sí, eso es muy cierto, ¿sabe? A veces uno dice que no, pero los amigos con los que uno anda, y yo me acuerdo, digamos, en el caso mío, cuando yo era joven, que yo hacía algo, tenía mucho que ver con los amigos. Yo me acuerdo. Nunca hice mucho loco, sinceramente, o sea, sí lo voy a ser sincero, me emborraché más de una vez, yo creo que mis papás no saben, o, bueno, sí saben, se te imaginan. Pero nunca fue algo que me gustara tampoco, ¿verdad? Nunca fue algo. Pero, y que digamos, llegó, ¿en qué momento dijo usted, bueno, ya hasta aquí? Ok, cuando tenía aproximadamente 24, tenía una prima que admiraba con todo mi corazón. Ella, de hecho, era coordinadora de encuentros y siempre era la que estaba ahí como, prima, vea, usted tiene que buscar de Dios. Y la admiraba porque ella no solo era una persona que se dedicaba a servirle a Dios, sino que era una persona que se dedicaba a ayudar a mucha gente en su trabajo, ayudaba a personas a construir sus casas, cumplía sueños de personas que yo decía, ¿cómo usted lo hace? Me decía, solo encuentro la manera de estar bien con ellos, de que sí tienen ella trabajaba en un agro, entonces hacía como financiamientos que yo no entendía para lograr que la gente tuviera sus cosas, entonces la gente la admiraba mucho y yo decía, wow, prima, es que usted sí, siempre he conocido personas que nunca mezclan la religión con el trabajo, para ellos es como, y ella siempre trataba de hacer las cosas de la mejor manera, entonces yo empecé a admirarla, empecé a ver que, wow, le servía a Dios tan apasionadamente que yo decía, mírate, yo me gustaría ser como ella, o me gustaría hacer lo que ella hace, o me gustaría ser ella, porque uno llega, es bueno yo creo que admirar a ciertas personas nos impulsan a ser mejores. Entonces, bueno, con ella tuvo una situación ahí y un tiempo se alejó de Dios, pero cuando ella empezó a hablarme a mí y decirme, la única salida que nosotros tenemos es buscar de Dios, porque es el único que nos impulsa para nosotros ser mejores a pesar de todas las circunstancias, yo dije, wow, yo quiero ser como ella. Y un día estaba en mi trabajo y a las 4 de la tarde yo recibí la peor llamada de mi vida, le digo. Solo me dijeron, su prima tuvo un accidente y murió. Y para mí fue un golpe muy fuerte porque eh, todo aquel que ha perdido a alguien que ama sabe que nunca es fácil terminar de llenar ese huequito ahí en el corazón. Uno no sabe con qué llenarlo realmente. Siempre, sí, creo que siempre queda algo que uno dice, me falta lo que antes tenía, pero no sé ahora.
Sí, bueno, creo que más de todo, más cuando uno es joven, ¿verdad? Más cuando uno es joven, sí. Entonces, cuando eso pasa, yo recuerdo que yo siempre decía, yo quiero ser como ella. Entonces, los próximos 6 meses después de que ella muere, yo a las 12 de la noche abría los ojos y yo decía, con esa, como con taquicardia, yo decía, yo me levantaba buscándola y siempre era como que sus palabras retumbaban en mi mente. La única salida es buscar de Dios. Y la única salida es buscar de Dios. Y increíblemente el día del funeral recuerdo que el pastor estaba dando mensaje y yo estaba sentada en unas sillas totalmente, habían como unas 1000 personas y yo estaba sentada en una silla, en una banca y solo estaba yo y el pastor caminó hasta donde estaba yo y yo sentí que era para mí porque él decía, si solo por una persona tuvo que llevarse, solo para salvar a una persona, valió la pena. Y a mí, yo me quedé así impactada. Entonces, cada que pasaba, bueno, empezaron a pasar los meses y yo literalmente yo escuchaba, yo me levantaba llorando y le decía, mami, por mí, porque era una desesperación y yo solo quería encontrar a alguien que me quitara esa desesperación, que me quitara eso que yo sentía. Entonces yo dije, pues voy a ir a la iglesia, pero ya no es porque me obliguen, ahora era porque ya había nacido en mí querer buscar de Dios. Entonces yo le dije, Señor, yo necesito desesperadamente conocerte. Y tú sabes que eso es algo así, ¿no? Porque hay jóvenes que no van a una iglesia porque los obligan. Y yo soy uno que a mí me llaman obligado y yo rechazaba todo. O sea, y es eso, porque yo les decía, es que ¿sabe qué es? A mí no me nace. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en un lugar que primero me llaman obligado y segundo no me nace? No voy a poner atención. Y yo me acuerdo la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, porque a mí me nació, y fue otra historia. Totalmente diferente. Ya es algo que usted va como a la expectativa, queriendo encontrar eso que te hace falta y así me pasó, así eso fue. Y yo recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, al principio no sentía nada. Yo iba porque yo estaba buscando eso que me faltaba. Y yo recuerdo que mis amigos del mundo se paraban en la puerta de la iglesia a reírse de mí porque yo estaba sentada ahí escuchando el mensaje de Dios y yo decía, ay, al principio era como que vergüenza, se están riendo de mí, ¿por qué? Si supone que son mis super amigos que los que estaban en las buenas y en las malas, pero es mentira, ellos, hay amistades que solo están en las buenas, cuando llegan las malas ellos desaparecen. Entonces ahí fue cuando yo empecé y un día me invitaron a un evento, como un encuentro parecido. Y yo recuerdo que yo estaba ahí y la persona que estaba dando el mensaje, mi mamá también estaba ahí y me dijo, porque a veces no entendemos de dónde viene todo. Y ese día yo entendí de dónde era, ese día yo estaba ahí y recuerdo que me dijo, vuelve a ver a tu mamá. Y yo la volví a ver y me dijo, dígale mamá, yo te perdono. Y yo la volví a ver y yo le dije, no, Pablo. No salía el te perdón, no salía. Entonces yo le decía al Señor, pero yo necesito perdonar y perdonarme, que es bien difícil. Porque si no logro perdonar y perdonarme, nunca voy a poder conocerte. Uy, vea, eso que está diciendo es algo demasiado. Yo creo que a veces nosotros llegamos y decimos a una persona, no, yo te perdono, o no, perdón, pero si usted no se perdona, esa es la parte complicada. Porque es como cuando usted dice, es que a mí me cuesta aceptarme, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué usted puede perdonar a todos los demás y por qué cuesta tanto perdonarse a uno mismo? Y es que yo creo que, digamos, cuando usted dice, yo me acepto y me perdono como soy, puña, abre posibilidades que uno jamás tal vez imaginó, ¿verdad? Pero es que digamos, ser hijo de Dios, yo ocupo perdonar, Sí. perdonar. En ese momento justo yo no pude. Y recuerdo que mi mamá empezó a llorar, porque ella también probablemente necesitaba escuchar el mami te perdono. Y eso, digamos. Entonces yo recuerdo que yo dije, no, yo necesito. Y empecé a luchar conmigo misma, porque siempre está nuestra parte buena y nuestra parte mala, siempre. Uno tiene que entender eso. Y es una lucha de todos los días. Es como cuando uno cocina carne y uno le deja, digamos, siempre puede ser que la carne se queme o que la carne quede bien cocinada. Entonces uno dice, bueno, depende de mí. O a veces uno dice que sí puede depender de otra persona, que no se queme. Pero no, realmente depende de uno. Depende de uno. Esto es algo que depende de uno siempre. Entonces yo estaba ahí y un momento a otro yo pude tener la mejor experiencia de mi vida. Entonces cuando yo ya logré sentir que yo ya la había perdonado, que yo ya me había perdonado,
fue tener ese encuentro anhelado que yo esperaba, que yo esperé, y cuando me levanté, es literal, era otra persona, con otro pensamiento. Tenía la mente cauterizada, pero en ese momento todo se fue, porque cuando nosotros tenemos la mente cauterizada, o todos los pensamientos cauterizados, usted no tiene un razonamiento, usted dice, el pecado le da igual, todo lo que haga le da igual, pero cuando usted ya viene Dios y empieza a sanarte, y empieza a hacerte pensar que, no, que esto no está bien, esto sí está bien. Ahora yo quiero caminar conforme a la voluntad de Dios, haciendo las cosas que a Dios le agradan. Y entonces ahí, bueno, cuando ya me desperté, cuando yo abrí los ojos, abrí los ojos, yo ya era otra persona, literalmente. Yo pude ir y abrazar a mi mamá y ya no sentir que la rechazaba, ni sentir que ella me rechazaba. Ya yo pude ir y verme en un espejo y sentir que yo me aceptaba. Entonces, mi vida empezó a cambiar y no fue fácil. Era empezar una vida para luchar contra la sociedad, porque la sociedad siempre va a seguir siendo la misma, siempre te va a seguir rechazando. Y entonces ahora va a buscar el momento en el que tú vuelvas a caer para señalarte. Y probablemente uno va a tener caídas y va a ir ahí, pero si usted ve el ejemplo, para mí el mayor ejemplo es cuando Jesús iba con la cruz y él se cayó 3 veces, pero nunca dijo, no, me voy a quedar aquí tirado, no, él se volvió a levantar y volvió a caminar hacia su destino. ¿Y cuál era su destino? Ir y morir por todos nosotros, aún nosotros sin merecerlo. Sí. Pero él siguió caminando hacia su destino. Entonces, o sea, lo importante no es caernos, es levantarnos. Lo importante no es caer. Pero ¿cómo llegamos a la Liz de hoy? O sea, ya la Liz de hoy, ¿qué piensa? ¿Qué opina? Porque yo me recuerdo de esta Liz que llegó a la iglesia y comenzó con una guitarra, a tocar guitarrilla. Y bueno, ahora, pues, además, hay una canción que se me parece mucho a usted, y fue la que usted cantó el otro día, Dos seres hay en mí. Esa canción fue una canción que me marcó, porque es literal, uno se siente, yo me sentí identificada, era entre el bien y el mal, literalmente. Cántese una partecilla de la canción. Es que a mí me gusta cuando usted la canta, de hecho me motivó tanto que yo la estaba escuchando un montón. Lo que pasa es que hay una parte de la letra que eso no sé, pero digamos, la letra o la parte que más me gusta es cuando dice: y en él hay un poder sobrenatural que yo no puedo explicar. Me enseña a caminar por la ruta del bien y dónde he de parar. Me enseña el futuro y si estuviera enfermo él me sanará. Por él nunca estoy solo y tengo la certeza que a Dios me llevará. Y está hablando del Espíritu Santo, que es el que nos hace caminar conforme a la voluntad del Señor. Y bueno, y esa Liz era bien tímida, porque yo creo que se generó en mí bastante inseguridad. Y creo que cuando llegué a la iglesia Centro de Realiento de la Cosecha, encontré una familia, unos pastores que empezaron a apoyarme, una familia pastoral que, bueno, los amo con todo mi corazón, se volvieron parte de mí. Estoy viviendo un tiempo con ellos que para mí fue algo muy especial. Encontré hermanas que yo pensé que nunca iba a poder tener, amigas. Encontré una mamá espiritual que cuando necesitaba un abrazo ella estaba ahí, y yo pensé que yo era inmerecedora de eso. Y yo pensé que yo no merecía tener tanto amor en mi vida, y cuando yo me di cuenta que, ¿por qué no? Porque yo no puedo tener una hermana que me abrace, ¿por qué no puedo tener una mamá que cochino diablo, ¿verdad? Cochino diablo, que es lo único que el diablo hace es hacernos pensar a nosotros que nosotros no merecemos algo, cochino. Increíblemente, y cuando Dios pone personas que empiezan a hacerte creer que tú sí lo mereces, que tú sí vales la pena, que sí vale la pena estar al lado tuyo, es donde usted empieza a formarse una autoestima que dice: yo me lo merezco, yo ya no voy a ser tan insegura, yo ya voy a poder ir al restaurante y pedir lo que a mí me gusta y no lo que la gente me diga que tengo que comer, porque es así. Entonces ya yo empecé a conocer personas que empezaron a levantarme la autoestima con palabras que me decían, que yo sé, probablemente que ellos ni dijeron, voy a decirle esto para que se les levante la autoestima, no, sino que yo sé que fue Dios en ellos, haciéndolos decirme cosas y hacer cosas que para mí eran momentos que marcaron mi vida en ese entonces, hace 3 años para acá, que yo ahora puedo subirme al altar y aunque nunca se va a quitar el nervio de ir y dirigir el culto, cantar o ministrar, nunca se va a quitar, porque yo siento que eso es algo bueno, es algo que Dios nos permite para que entendamos que somos seres humanos, que nos podemos equivocar, pero que en Él, que en Dios nosotros podemos llegar a ir perfeccionándonos.
Entonces ya ahí ya la inseguridad se va, ya yo puedo vestirme diferente, caminar diferente, hablar diferente, porque me enseñaron a conocer un Dios que es amor, que era el que yo no conocía, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que si te caes, vamos hija, levántate, ese Dios, ese fue el que me enseñaron a conocer acá. Entonces ese es el que forma que ahora yo sea Liz, la que se ríe, la que vacila, la que habla, la que ya no está insegura o miedosa, esa soy ahora. Entonces, una Liz completamente renovada. Totalmente. Liz, bueno, siempre hay un versículo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? A mí me gusta mucho Jeremías 33:3, me identifico mucho, pero, digamos, a usted, ¿qué versículo le ha dicho usted? Como que usted puede decir, puña, es este. Es cuando yo me convertí, Dios me dio un versículo. Y desde ese día ese versículo se volvió rema a mí, que es Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y por qué Dios me dio ese versículo? Porque Él sabía que no iba a ser fácil, porque Él sabía que iba a recibir ataques, que Él sabía que iban a haber personas que iban a querer desanimarme, pero Él me dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tus pensamientos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no guardamos el corazón o los pensamientos, porque los pensamientos nos llegan a decir, es que ya dijo esto de mí, entonces ahora me voy a ir de la iglesia. No, no es eso. Es saber que en Dios, cuando estamos guardados en Dios, cuando nuestro corazón está guardado en Dios, no importa todo lo que la gente nos diga, todo lo que la gente nos señale, sabemos que en Él tenemos un propósito y sabemos que caminando conforme a su perfecta voluntad, vamos a llegar a nuestro destino, a nuestro propósito. Entonces, Claro. por eso es. O sea, si se te acerca una muchacha, un muchacho, un joven, un niño, similar a una situación suya, ¿qué le diría usted hoy por hoy? Yo le podría decir que no es imposible, que en Dios todo es posible, que lo único que nosotros tenemos que hacer es nunca dejar de creer. Qué bueno, sí. Y es que a uno no cree, pero sí, muchas situaciones similares. Sí. Y yo creo que de verdad me alegro mucho que tuvimos esta conversación. ¿Sabes? Me ayuda a conocer mucho a mis compañeros, porque a veces somos compañeros, pero no conocemos mucho realmente uno del otro, el pasado, ¿verdad? Y, coña, de verdad, fue muy duro lo que usted yo, gloria a Dios, hoy usted es una persona nueva, una persona alegre, contenta, ¿verdad? Sí. Esforzada en la guitarra, que no, necesitamos sacarla de René porque yo me quemé mucho ensayando, ¿verdad? Tuvimos que tocarla, Claro. ¿verdad? Pero yo creo que, bueno, llegamos a un tiempo, me gustaría que hiciera usted una oración final para terminar esa conversación que hemos tenido, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos a ver y a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos permite vivir. Entonces, Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos, Señor, las gracias por permitirnos, Señor, tener este tiempo, Señor. Sabemos que esto es de bendición, Señor, para todas esas personas que vayan a ver este video, Señor. No porque sea Cecita, no porque sea mi persona, Señor. Es porque entendemos, Señor, que cuando tú nos permites vivir algo, Señor, es porque el día de mañana nos vas a dar la oportunidad, Señor, de poder ayudar a muchos jóvenes, a muchas personas que necesitan, Señor, entender que en ti tenemos un propósito, Señor, que necesitan entender, Señor, que en ti, Señor, hay una salida, Señor, que necesitan entender, Señor, que no importa que el mundo lo rechace, que no importa que el mundo los haga a un lado, Señor, tú nunca los vas a rechazar, Señor. Y hoy oramos por todas esas personas que van a escuchar esto, Señor. Hoy oramos, Señor, por todas esas personas, Señor, que cuando vean esto, Señor, su corazón quede impactado, Señor, y que hacía como yo pude decir un día, si Él ya pudo, yo puedo, Señor, así ellos mismos lo dirán, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos las gracias, Señor, a ti, solamente a ti, por darnos la oportunidad de vivir, Señor, para poder, Señor, ser ejemplo, Señor, para poder reflejar un Jesús crecido dentro de nosotros, Señor, porque eso es lo que nosotros queremos y anhelamos, ser como tú, Señor, en esta tierra. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo del día de hoy. Lo que nosotros no ven es una manera en la que nosotros podemos ayudar a muchas personas que están pasando por el mismo camino que tal vez pues, nosotros o algún amigo ha caminado. Lo que queremos es que ellos vean que no se encuentran solos en esta pelea, en esta batalla. Así que esperamos nos sigan viendo, nos den like, compartan lo más importante de eso con todos sus amigos, ¿verdad? Y aquí te dejo un pedazo de lo que es el próximo episodio. Muchas gracias. Raymond Moreña. Hola, buenas noches. Hoy estamos aquí sentados para conversar un poco, ¿verdad? Claramente queremos
bueno, conversar lo que es realmente una persona cuando se ha convertido a Cristo, lo que uno vive antes, durante, después, porque yo creo, Raymond, que muchas personas creen que cuando uno viene y se convierte o comienza a ir a una iglesia, tenés que